Creo que puede ser de mucho provecho decir algo sobre la virtud de la humildad en San Juan de la Cruz, qué es, cómo la vivió él, qué consejos podemos sacar de sus escritos. Y como no escribió un tratado de moral así que podemos encontrar todo lo que dice la humildad, hay que irla buscando entre los distintos libros. Principalmente habla de esta virtud cuando en el primer libro de la noche, en el capítulo 2, cuando habla de los principiantes, el vicio de la soberbia. Ahí tenemos bastante material. También en el 5, cuando habla del vicio de la ira. En el 13 y 14, cuando ya está hablando de los provechos que se siguen en el alma de la noche, de pasar por esas purgaciones. También interesante en el segundo libro de la subida, cuando está hablando de todo el tema de las visiones, revelaciones, cerca del capítulo 26, la pone como regla de discernimiento para ver que si está la humildad en el alma, entonces puede haber sido de Dios o puede haber sido buena. Pero ciertamente San Juan de la Cruz lo tiene en todas sus obras, el tema de la humildad. Porque como decía Santa Teresa, que si bien se los digo a la postre, es la más importante y la que abraza a todas, la virtud de la humildad. Entonces vamos también a comentar algún texto del Cántico, de la llama y de los escritos breves. De hecho, en los dichos de amor y luz y discreción, encontramos ese que dice: para enamorarse Dios del alma, no pone los ojos en su grandeza, sino en la grandeza de su humildad. Es decir, que a través de la humildad enamoramos a Dios, lo conquistamos a Dios. Y ese es el secreto de la santidad, porque el santo va a decir cuando en el cántico, en esas estrofas que hablan del mirar de Dios, dice: cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me amaban, por eso merecía. Y después en la otra dice: no quieras despreciarme si en mí color moreno hallaste, pues ya bien puedes mirarme después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste. Entonces ahí el santo va a comentar cómo el mirar de Dios es hacerle bien al alma, embellecerla, limpiarla, enriquecerla. Y dice: de este modo siempre le va comunicando más amor y gracias, y como la va honrando y engrandeciendo más, siempre se ve más prendado y enamorado de ella. Y un poquito más adelante dice: el amor fuerte del alma hace mucho a Dios volver los ojos a mirarle. Entonces la humildad nuestra hace que Dios nos mire más, y entonces nos va dando más su gracia. El mirar de Dios es hacer mercedes. Y es el signo, para San Juan de la Cruz, es el signo de que se produjo la unión del alma con Dios. En ese capítulo 7 de la subida, que habla como Cristo, que es el camino, ¿no?, que es la puerta, que es el modo que tenemos para ir a Dios, y que entonces es a través de la cruz, termina diciendo, dice: y cuando viniera a quedar resuelto en nada el alma, que será la suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios, que es el mayor y más alto estado a que en esta vida se puede llegar. No consiste, pues, en recreaciones y gustos y sentimientos espirituales, sino en una viva muerte de cruz sensitiva y espiritual, esto es, interior y exterior. Entonces, cuando el alma queda en nada, aniquilada, entonces, que será la suma humildad, es la unión. Entonces, el signo de la unión, el alma humilde. Y por eso es muy importante, ¿no?, en la vida espiritual trabajar sobre esta virtud. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, vemos cómo Moisés tenía ese trato íntimo con Dios. Y dice ahí, en el capítulo 12, dice: pues Moisés era un hombre muy humilde. Dice: más humilde que todos los hombres que había en la faz de la tierra. Entonces, la humildad hace vaciarnos de nosotros, conocernos como somos
entonces eso aumenta nuestra intimidad con Dios. Y por eso, para evitar esa reprensión que hace San Juan de la Cruz en la llama, cuando hace tipo ese paréntesis sobre los 3 ciegos, y habla de los directores espirituales, dice que tienen tal modo y estilo con las almas que no las llevan por camino de humildad. San Juan de la Cruz siempre vivió la humildad, fue muy humilde, y hay un artículo en la revista Monte Carmelo de Claudio de Jesús crucificado, que los compara a San Juan de la Cruz con el doctor Angélico. Muy interesante. Y bueno, encuentra muchas semejanzas, incluso en la humildad. Y dice que la natural esquivez con que huían de toda exhibición, esquivez que suele acompañar frecuentemente a los mayores genios. Hasta en esto se parecían Santo Tomás y San Juan de la Cruz, la humildad. Que a propósito, me comentaba un padre amigo que este es el modo, digamos, de evitar esa falsa dialéctica, esa dialéctica que hacen entre la devoción moderna y la espiritualidad tomista, como que están en pugna, y que sin querer o sin decirlo se cargan así a San Ignacio, a San Juan de la Cruz, metiéndolos en la devoción moderna, siendo que no es así, ¿no? San Juan de la Cruz es un fiel discípulo de Santo Tomás. Y la combinación de los principios tomistas con la mística de San Juan de la Cruz ha dado grandísimos santos a la Iglesia. Bien, entonces decíamos que los dos han vivido esta humildad. Ahora, en San Juan de la Cruz, desde niño, ya Dios lo pone en una circunstancia para vivir esa humildad, una familia pobre. Cuando se traslada a Medina del Campo, dice que iba a la plaza mayor, y pordioseaba, es decir, pedir por Dios que le den algo, o sea, pedir con humildad para los doctrinos, para la escuela de los doctrinos. De joven ya estudia con los jesuitas ahí en el mismo Medina del Campo, y se pone a trabajar en el hospital de las Bubas, donde estaban los peores enfermos, los enfermos de sífilis. Trabajo ciertamente humilde, que lo llevaba muy bien. Ya como religioso, él revela después, hay distintos testimonios en que pedía siempre a Dios 3 gracias, las 3 peticiones de San Juan de la Cruz, que era morir no siendo prelado, morir en un lugar no conocido que no sea conocido él por nadie, y cargado de trabajos. Les leo este testimonio de Fray Martín de la Asunción. Dice: muchas veces le pesaba que lo honrasen, que le estimasen y que le tuviesen en opinión de santo. Así le decía a este testigo, le pidiese a nuestro Señor no muriese siendo prelado, por tener tiempo de ejercitarse en la humildad y obediencia de súbdito. Y también le dijo a este testigo que le pidiese a nuestro Señor le diese en qué padecer por su amor, y que también le pidió que pidiese a Dios nuestro Señor, por el dicho padre Fray Juan, muriese donde no le conociesen, porque ni en vida ni en muerte le honrasen. Que son también parecidas a las gracias que le pide a este Cristo que le habla en Segovia, ¿no? En la cárcel le pusieron un sobrenombre, un apodo, y le decían el Lima Sorda, por cómo llevaba con tanta humildad y paciencia todos los sufrimientos y lo que tuvo que padecer ahí en la cárcel. Los mismos carceleros le decían el Lima Sorda. Cuando hay un capítulo, que es en Almodóvar del Campo, en el año 1583, él hace una intervención, estaban viendo el tema de la elección de los superiores,
y dice que con tanto celo y ardor insistió que no sean reelegidos los superiores, sino que sean súbditos para ejercitarse en esta virtud. Y el texto que quedó de eso fue así, en las actas, dice: todos los priores de nuestra provincia, terminados sus oficios, no pueden ser elegidos otra vez priores de ningún convento, sino después de pasados 2 años completos. Y en estos 2 años queremos que sean súbditos. Después no se pudo concretar porque eran pocos, entonces tuvieron que ser reelegidos, pero de hecho ahí mismo dice que después de tantos años van a empezar a hacerlo. Pero el gran amor que le tenía a la humildad y que quería que todos la practicasen como medio para ir a Dios. En otro capítulo ya un poco más triste, en el 91 en Madrid, cuando queda sin cargo ni oficio, ya está próximo a su muerte, ya falta, ese año muere, está ahí en el convento de San Hermenegildo en Madrid, y en la recreación empieza a hablar de un tema como él solía, de cosas espirituales, y estaba ahí Diego Evangelista, y lo hace callar a San Juan de la Cruz, que era el... Y entonces cuenta ahí un testigo que dice: tomando la mano con palabras de desdén, mandó al santo que callase, y él, con serenidad celestial, cesó de hablar, y con su superioridad de ánimo, como si no oyese palabras contra sí, no respondió palabra, ni mostró desplacerse, lo que contra él este prelado ahora comenzó a verter, y después prosiguió como veremos. Hicieron callar en una recreación, ya siendo San Juan de la Cruz al final de su vida, y se cayó sin más, humilde. Y ya al final de su vida, cuando le levantan esa persecución, vienen a visitarlo, algunos que son amigos de él, y empiezan a comentar las injusticias que estaba sufriendo. Y llega un momento que les dice San Juan de la Cruz: rato ha que hubiera dicho que callaran vuestras reverencias, y lo he dejado por no desconsolarlos. Dejemos a los prelados de la orden, que ellos piensan que aciertan en lo que hacen. Y con esto callaron, quedándose todos edificados con su paciencia. Y después otro que le escribe, le dice que por qué no se queja al superior, al vicario general, el padre Doria, porque no se queja de las injusticias que está sufriendo. Y él dice: a todos respondía con gran serenidad de ánimo él ser un gusano, y que así nadie le hacía agravio, y que a lo que su creador disponía en él, a él tocaba de abrazarlo por su amor y no otra cosa. Entonces ya de niño hasta la muerte vivió esta hermosa virtud de la humildad. Ahora, ¿qué consejo podemos sacar o nos dejó San Juan de la Cruz? En el dibujo ese que él hacía para sus dirigidos, donde explicaba, digamos así, y mostraba cómo era el camino a la perfección, a la santidad, a la unión con Dios, aquí abajo pone 4 actitudes que tiene que tener el alma para empezar a subir, que después van a acompañar al alma toda la subida. Pero ella, para venir a gustarlo todo, a poseerlo todo, a saberlo todo, no hay que tener gusto en nada, hay que ir por donde no se sabe, etc. Termina como resumiendo todo esto, diciendo: en esta desnudez halla el espíritu su descanso, porque no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba, nada le oprime hacia abajo, pues está en el centro de su humildad. Entonces lo pone como base para el camino de la santidad. Y por eso él va a decir que todos tenemos que trabajar en esta virtud, porque dice que hasta los principiantes, que en los principiantes muy pocos son los que no caen en el vicio de soberbia. Dice entonces en la noche, ahí el capítulo 2, dice: pero algunos tienen más, otros menos de estas imperfecciones de soberbia. Algunos primeros movimientos
otros menos. Dice, y apenas hay algunos de estos principiantes que al tiempo de estos fervores no caigan en algo de esto. O sea, todos. Apenas hay algunos. Entonces todos tenemos que trabajar en la virtud de la humildad. Quería decir, ahí mismo en el primer libro de la noche, dice, por causa de la concupiscencia que tienen muchos principiantes en gustos espirituales, les posee muy ordinario muchas imperfecciones del vicio de la ira. Y dice más adelante, y se airan muy fácilmente por cualquier cosilla, y aún a veces no hay quien lo sufra, los cuales muchas veces acaece después de haber tenido estos gustos sensibles en la oración, porque cuando se les quitan, entonces quedan sin sabor como un niño, entonces eso los hace después enojarse, estar enojados y faltar la virtud de la humildad. Tanqueray, en este libro que tiene de compendio de teología y mística, hablando de la humildad y el ejemplo que nos da Jesucristo en su vida, en la Eucaristía, dice, bueno, ¿cómo podemos practicar nosotros la virtud de la humildad? Y dice, debemos practicarla para con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Para con Dios a través de la virtud de la religión, ¿no? Con los actos de alabanza, de temor filial, por medio del espíritu de agradecimiento, del espíritu de dependencia, de saber que por nosotros no podemos nada. Dice, con el prójimo, considerar en el prójimo los dones naturales, sobrenaturales, admirarlos, alegrarnos de sus triunfos. Dice, para con nosotros mismos debemos prestar atención a que todo lo tenemos recibido, pero además, dice, debemos parar la atención especialmente en nuestros defectos, nuestra nada, nuestra inutilidad, nuestros pecados, y así tener afectos de humildad y confusión. Bien, todo esto, estos tres modos de practicar la humildad, los trae San Juan de la Cruz en ese texto también de la noche, en el capítulo 5 está hablando acá sobre la ira, el vicio de la ira, dice que muchos principiantes caen en esto, y dice, traen mala gracia en las cosas que tratan, y se airan muy fácilmente por cualquier cosilla, y aún a veces no hay quien lo sufra. Y dice, se airan contra los vicios ajenos, con un celo desasosegado. Y ellos mismos, dice, se creen dueños de la virtud. Es decir, yo soy humilde, o yo tengo esta virtud y tengo la original. Los otros le están practicando virtudes que son falsas, no son así, entonces eso no tiene que ser así, entonces yo me pongo a juzgar a los demás. Y dice, hay otros que cuando se ven imperfectos con impaciencia no humilde, no son humildes, se airan también contra sí mismos, de lo cual tienen tanta impaciencia que querrían ser santos en un día. De estos hay muchos que proponen mucho y hacen grandes propósitos, y como no son humildes, ni desconfían de sí, cuantos más propósitos hacen, tanto más caen y tanto más se enojan, no teniendo paciencia para esperar a que se los dé Dios cuando Él fuere servido. La humildad nos ayuda también a entender, nos da luz, nos ayuda a entender, nos da tranquilidad ante los fracasos, contra ese desánimo, contra esa tristeza. Porque ahí siempre es bueno aclarar qué es lo que Dios nos pide, o cuál es el fruto que Dios quiere de nosotros, que es ciertamente algo que podemos dar nosotros y que es solo nuestro. Porque el fruto exterior de algo, o lo que se ve, no depende totalmente de nosotros. En cambio,
el fruto interior en el que está en nuestro querer, eso no nos puede quitar nadie. Miren, no, nos pueden quitar, lo más espiritual, los recuerdos. Nos pueden lavado el cerebro, como hacían en los campos de concentración, no pierde los recuerdos. Pero el querer recordarlo no lo pueden quitar. Yo quiero recordar, no me acuerdo, pero quiero. Entonces digo que no entristecerse ante los fracasos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo quiero rezar, voy a hacer oración mental, pero justo es un día de mucho calor o hay ruidos o entra mucha gente al santuario a ver a la Virgen y me distraigo en continuación. Entonces fracasé y fue un desastre. Aquí no se puede rezar. No es eso. Basta que uno esté constantemente queriendo unirse a Dios, con grandes deseos, acompañándolo, con gran amor, que ha hecho buenísima oración, que eso es unirse con Dios. Digo, entonces, el texto este de San Juan de la Cruz, que nos da luz, nos da tranquilidad contra el desaliento, dice: también algunos de estos tienen en poco sus faltas, y otras veces se entristecen demasiado de verse caer en ellas, pensando que ya habían de ser santos, y se enojan contra sí mismos con impaciencia, lo cual es otra imperfección. Tienen muchas veces grandes ansias con Dios, porque les quite sus imperfecciones y faltas, más por verse sin la molestia de ellas en paz que por Dios, no mirando que, si se las quitase, por ventura se harían más soberbios y presuntuosos. De tantas veces el fruto exterior, incluso Dios no lo permite, para hacernos crecer en humildad, para evitar nosotros grandes peligros como es ese ser presuntuosos, soberbios. Dios nos ejercita especialmente en la parte de las purificaciones pasivas en la virtud de la humildad. Nos ejercita, nos da humildad, todo eso. Dice: acerca de las imperfecciones de los otros 3 vicios espirituales que allí dijimos, que son ira, envidia y asidia, también en esta sequedad del apetito se purga el alma y adquiere las virtudes a ellas contrarias, porque ablandada y humillada por estas sequedades y dificultades y otras tentaciones y trabajos en que a vueltas de esta noche Dios la ejercita, se hace mansa para con Dios y para consigo y también para con el prójimo. De manera que ya no se enoja con alteración sobre las faltas propias contra sí, ni sobre las ajenas contra el prójimo, ni acerca de Dios trae disgusto y querellas descomedidas porque no le hace presto bueno. Eso es en el capítulo 13 del primer libro de la noche. Y ahí mismo también dice: aunque a los que Dios pone en esta noche comúnmente les da humildad y prontitud, aunque con sinsabor, para que solo por Dios hagan aquello que les manda. Y en el capítulo siguiente dice: porque aunque no pasan adelante, para que se conserven en humildad y conocimiento propio, los ejercita Dios algunos ratos y días en aquellas tentaciones y sequedades. Entonces, para conservarnos en humildad, para hacernos crecer en humildad. San Juan de la Cruz también lo pone, como decía al inicio, como signo para el discernimiento, signo claro, casi a la altura de la obediencia. Dice el libro de la subida: porque lo que no engendra humildad, caridad, mortificación, silencio, dice, ¿qué puede ser? Y después termina diciendo que es del mal espíritu, viene del mal espíritu. Lo que no produce, engendra humildad, entonces viene del mal espíritu. Hablando de eso de las revelaciones, dice: ante las visiones del demonio en ninguna manera causan blandura de humildad y amor de Dios. Más, en otro lugar, acordándose de eso de las visiones del demonio, dice: es muy seca.
es muy secamente y sin hacer aquel efecto de amor y humildad que las buenas causan cuando se acuerdan de ellas. Cuando está en Segovia, San Juan de la Cruz, en los últimos años de su vida, el superior, el padre Doria, le dice que le dé un parecer sobre unos escritos de una carmelita descalza, que el parecer no es de Segovia, no se sabe de dónde es muy breve ese escrito, y ahí, que se lo suele titular como bueno, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero bien, en ese escrito que dice, pone qué le parecían esos escritos de esta religiosa, dice así: mucha golosina de propiedad, demasiada seguridad y poco recelo de errar interiormente. Gana de persuadir que crean que lo que tiene es mucho y bueno. Y acá lo más importante, no se ven por ninguna parte efectos de humildad. Este es el principal defecto. Y después cuando empieza a decir por qué, dice, porque el buen espíritu tiene gran desnudez en el espíritu, el que lo posee ese buen espíritu. No anda nunca sin temor para guardar el alma del mal. Tiene gana de que lo tengan en poco y que lo desprecien, y él mismo lo hace. Y ahí va la otra parte de la humildad, dice, aparecen profundos efectos y sentimientos de humildad que no se pueden disimular. El mismo espíritu enseña a escribir con un estilo más sencillo, y al final termina dando el consejo de su parecer. Dice, no le manden ni dejen escribir nada de esto, ni le den muestra del confesor de oírselo de buena gana, sino para desestimarlo y deshacerlo. Prueben el ejercicio de las virtudes a secas, y las pruebas han de ser buenas, porque no hay demonio que por su honra no sufra algo. Es entonces claro signo para el discernimiento, porque la humildad, ¿no? Que uno crece en humildad cuando Dios la purifica, cuando Dios le da más luz, que lo hace ver más a Dios y sus cosas y la nada nuestra. Y entonces uno empieza a tratarse como corresponde, o sea, en base a ese conocimiento que tiene. Entonces uno empieza a discernir todo mucho más claramente. Y así puede descubrir los engaños del demonio. En esa de las cautelas que tiene, hay una que está dice él, tercera cautela, derechamente contra el demonio, porque él siempre dice que el demonio es engañador, ¿no? Entonces dice, la tercera cautela derechamente contra el demonio es que de corazón procure siempre humillarse en la palabra y en la obra, holgándose del bien de los otros como el de sí mismo, queriendo que lo antepongan a todas las cosas. Queriendo que los antepongan a ti en todas las cosas, y esto con verdadero corazón. Y de esta manera vencerás el bien en el mal. Echarás lejos del demonio y traerás alegría al corazón. En un lugar de la subida dice, si el alma no es humilde, sin duda le hará creer 1000 mentiras. Y en el cántico dice, por lo cual el alma que hubiere de vencer su fortaleza, la del demonio, dice, no podrá sin oración vencer su fortaleza, ni sus engaños podrá entender sin mortificación y sin humildad. Bien, paso ahí también unos consejos que da cuando en el momento de la comunión, para uno acercarse a comulgar y no caer en gula espiritual, es el trabajar en la humildad. También cuando habla de cómo las virtudes se fortalecen y se arraigan con la humildad, en el Cántico 24. Pero para ir terminando, San Juan de la Cruz nos hace interiorizar la virtud de la humildad, ¿no? Que vaya a nuestros pensamientos incluso. Porque muchas veces
llegamos a un cierto grado de humildad que no respondemos, exteriormente no tenemos actos de soberbia, incluso tenemos actos muy humildes, pero interiormente uno piensa mucho, busca siempre el justificarse, al menos con sus pensamientos, excusarse, se imagina cómo hubiese sido si yo hubiese respondido de este modo. Y son todos pensamientos que hay que purificarlos y hay que buscar que sean humildes. ¿Y cómo hacer esto? Que es muy complicado, que no. San Juan de la Cruz lo dice en ese capítulo 13, donde está el famoso inclinarse siempre, y que está todo muy resumido, hay consejos muy prácticos, dice que procure pensar bajamente de sí y desear que los demás lo hagan. Entonces, procurar pensar bajamente de sí en su desprecio y desear que todos lo hagan. Fuertísimo el consejo. No solo pensar yo, sino que además tengo que pensar y tengo que estar deseando que los demás piensen bajamente de mí. Bien, la descripción del humilde, para decir así, tipo a modo de conclusión, ¿cómo es la persona humilde? San Juan de la Cruz en la noche, en el capítulo 2, que ya venimos comentando acerca del vicio de la soberbia, casi toda la mitad, la segunda mitad de este capítulo es sobre cómo es el humilde. Primero todo lo que es el que no es humilde, el soberbio. Y entonces dice: pero los que en este tiempo van en perfección, muy de otra manera proceden y con muy diferente temple de espíritu. Dice: porque se aprovechan y edifican mucho con la humildad, no solo teniendo sus propias cosas en nada, mas con muy poca satisfacción de sí. A todos los demás tienen por muy mejores, y les suelen tener una santa envidia con gana de servir a Dios como ellos. Como van en humildad, tanto más conocen lo mucho que Dios merece y lo poco que es todo cuanto hacen por Él. Y así cuanto más hacen, tanto menos se satisfacen. Que tanto es lo que de caridad y amor querrían hacer por Él, que todo lo que hacen no les parezca nada. Y tanto les solicita, ocupa y embebe este cuidado de amor, que nunca advierten en si los demás hacen o no hacen. Y así, si advierten lo que hacen los demás, todo es, como digo, creyendo que todos los demás son muy mejores que ellos. De donde teniéndose en poco, tienen gana también de que los demás los tengan en poco, y que los deshagan y desestimen sus cosas. Y tienen más, que aunque se los quiera alabar y estimar, en ninguna manera lo pueden creer, y les parece cosa extraña decir de ellos aquellos bienes. Dice: estos con mucha tranquilidad y humildad tienen gran deseo de que les enseñe cualquiera que los pueda aprovechar. Y ahí pone ejemplo del contrario de lo que son soberbios. Y dice: pero estos están muy lejos de querer ser maestros de nadie, los humildes, ¿no? Están muy prontos a caminar y echar por otro camino del que llevan si se los mandaren. Son sumamente obedientes. Porque nunca piensan que aciertan en nada. De que alaben a los demás se gozan. No tienen pena de que no sirven a Dios, solo tienen pena de que no sirven a Dios como ellos. No tienen gana de decir sus cosas porque las tienen en tan poco. Más gana tienen de decir sus faltas y pecados, o que las entiendan, o sea, que entiendan los demás sus faltas y pecados, que sus propias virtudes. Y así se inclinan más a tratar su alma con quien menos tienen sus cosas y su espíritu, lo cual es propiedad del espíritu sencillo, puro y verdadero, y muy agradable a Dios. Me termina diciendo: en las imperfecciones que se ven caer, con humildad se sufren, y con blandura de espíritu y temor amoroso de Dios, esperando en Él. Una descripción entonces hermosa para meditar sobre cómo tenemos que ser, cómo es el humilde.
tan preciosa para San Juan de la Cruz la humildad, que la compara con la caridad. Dice que tiene los mismos efectos de la caridad, y cita la carta a los Corintios. Dice que no tiene estima de las propias cosas ni las procura, no piensa mal sino de sí mismo. Y por eso, como le gusta a San Juan de la Cruz poner en la balanza, dice que todas las revelaciones, visiones, no pesan lo que pesa el mínimo acto de humildad. Y es interesante ver, ya con esto terminando, cómo pone siempre, la humildad la va poniendo siempre cerca de Cristo y de su cruz. Por ejemplo, dice en el cántico, las armas de Dios, la oración y cruz de Cristo, que en esta está la humildad y mortificación que hemos dicho. En la cruz de Cristo está la humildad y mortificación que hemos dicho. Y en la llama dice, y ellos, los maestros espirituales, allá con unas razones humanas o respetos harto contrarios a la doctrina de Cristo y su humildad y desprecio de todas las cosas. Y dice, deseando hacerse en el padecer algo semejante a este gran Dios, es un consejo que le da en una carta a una religiosa, deseando hacerse en el padecer algo semejante a este gran Dios nuestro, humillado y crucificado, pues que esta vida, si no es para imitarle, no es buena. Y después lo pone en uno de los dichos, lo pone como una actitud del alma para seguir a Cristo, ¿no? Dice en el dicho 176, si quieres ser perfecto, vende tu voluntad y dala a los pobres, y ven a Cristo por la mansedumbre y humildad, y síguele hasta el Calvario y el sepulcro. Ir a Cristo por la mansedumbre y la humildad, ¿no? Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, si Jesucristo, como dice San Juan de la Cruz, que une al hombre con Dios por gracia, y si Él dijo que Él era el camino, es más, dijo que Él era la puerta, que Él era el camino, pues entonces hay que imitarlo, hay que aprender de Él, especialmente en esto de la humildad. Por eso, termino con ese texto que tenemos en nuestro directorio de espiritualidad, donde nos presentan a Jesucristo como ejemplo, en el número 75, como ejemplo de humildad. Dice así, es ejemplo de humildad, ya que Cristo, siendo de condición divina, no retuvo obviamente el ser igual a Dios, se humilló a sí mismo, al asumir la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, sin dejar de ser Dios. Manifiesta en él un sumo abajamiento, se anonadó, incluso como hombre, un rebajarse inconmensurable, con su juicio interno y externo. Su humanidad sabía que todo lo tenía de Dios. Viendo tamaña humildad, debemos aprender a tenernos unos a otros por superiores, buscando cada uno no su propio interés, sino el de los demás. Jamás debemos dejar de considerar todo el inagotable tesoro de virtudes del corazón hipostático de Jesús. Y dice que debemos contemplar el corazón de Cristo y no querer salir de allí, y que ese debe ser el timbre de honor y señal distintiva de nuestro instituto. Contemplar ese corazón manso y humilde y aprender de él. De modo que esto es más o menos lo que entiendo humildemente, lo que pensaba San Juan de la Cruz sobre esta virtud, el modo en que la vivió y los consejos, algunos consejos prácticos que podemos sacar para también nosotros ser humildes y llegar a la unión con Dios. San Juan de la Cruz ruega por nosotros.